Ok, jóvenes, aquí tenemos otro circuito con el amplificador operacional. Entonces, ahora como podemos observar, tenemos conectado el voltaje de la fuente directamente a la entrada no inversora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que tengamos de voltaje aquí, sean 2 volts, 3 volts, 5 volts, lo que pongamos de voltaje ahí, en automático va a aparecer aquí, que sería esta línea. Aquí aparecería el voltaje que tenga la fuente de entrada. Aquí aparecería ese voltaje, ¿verdad? Entonces, está conectado entre esta entrada y tierra, y esta resistencia está entre la otra entrada y tierra. Si este voltaje se refleja aquí, pues esta resistencia es como si estuviera en paralelo con la fuente, esta resistencia de acá, ¿verdad? Lo que, si tenemos ya un voltaje, tenemos un camino, una resistencia, pues va a producir una corriente. Aquí se va a producir forzosamente una corriente, ¿sí? Esa corriente, aunque el voltaje apareció de la entrada, esa corriente no puede venir de la entrada, porque recuerden, en la entrada no circula corriente. Aquí la corriente vale 0, ¿ah? Entonces, esta corriente tiene que haberse jalado de este lado. Forzosamente se tiene que jalar de la salida, ¿ah? Entonces, esta sería la misma corriente. Esa corriente va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada, RI. Pero también al mismo tiempo va a ser igual al voltaje de salida sobre la suma de las dos resistencias, porque el voltaje de salida está entre esta terminal y tierra, y estas dos, así juntas como si estuvieran en serie, están entre esa misma terminal y tierra. Entonces sería RI más RF, ¿sí? Despejamos el voltaje de salida, hacemos un despeje de ahí, y el voltaje de salida sería, esto va a pasar a multiplicar, bueno, voltaje de entrada que multiplica a RI más RF sobre RI, ¿sí? Porque esto sube. Y volvemos a tener que nuestro voltaje de salida va a depender de lo que hayamos puesto en la entrada. Obviamente, si ponemos 0 volts en la entrada, pues no va a haber voltaje de salida. De lo que haya de voltaje en la entrada y una relación entre las resistencias, entre las dos resistencias que conectamos, ¿ya? RI más RF sobre RI. Esa sería la relación. Pues ya simplemente sería cuestión de decir, por ejemplo, si yo quiero una amplificación de 2, por decir algo, del doble, ¿verdad? Pues, ¿qué resistencias debo de poner ahí? Pues despejo, ya puedo hacer un despeje. R1 más RI, más RF sobre RI es igual a la amplificación, ¿sí? Puedo despejar, esta pasa multiplicando, y RF va a ser igual a la amplificación que deseamos por RI, que esta va a pasar a multiplicar, dividido en, no dividido, esta es una suma, sería resta, menos RI. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de entrada de 1000 ohms y quiero una amplificación de 2, pues RF debería de valer 2 por 1000, o sea 2000, menos 1000, que vale la RI, pues RF también vale 1000. Entonces yo pongo aquí una de 1000 y una de 1000, en automático la amplificación va a ser del doble, ¿verdad? Tendré una amplificación del doble. Así es como analizamos los circuitos. Entonces esta sería mi
mi rango de amplificación lo puedo controlar simplemente moviendo el valor de las resistencias. Si yo quiero 3, una amplificación de 10 por ejemplo, pues entonces tendría que, si yo digo, ya no quiero de 2, ahora quiero una amplificación de 10. Entonces aquí sería 10 por 1000, serían 10.000. Menos 1000, tendría que poner una resistencia de 9000. Y con una resistencia de 1000 y una de 9000, yo tengo una amplificación de 10. La, podríamos decir, ventaja de este circuito con respecto al anterior es que este no invierte el valor, ¿verdad? Si metemos, por ejemplo, 1 volt y teníamos aquí ganancia de 2, poniendo 1000 y 1000, entonces si metemos 1 volt, a la salida van a salir 2 volts sin que esté invertida en la polaridad del voltaje, ¿verdad? Simplemente metemos 1 volt, salen 2 volts. Como no invierte la señal, la polaridad del voltaje, este es un amplificador no inversor. Es un amplificador no inversor. ¿Sabes? Sencillito, 2 resistencias. Nuestro amplificador operacional, que puede ser el 741, que es el primero que existió y el más común que hay. El 741, 2 resistencias, y tenemos un amplificador de voltaje. ¿Ya? Ahorita estamos probando con una señal de corriente directa, pero se puede meter igual una señal de audio, que es corriente alterna, o cualquier otra señal, una señal de control, etcétera, ¿no? Aquí la podemos poner, la conectamos y tenemos nuestra amplificación de voltaje para hacer un acondicionamiento de señal. ¿Sí? Y así es como se analizan los amplificadores, los circuitos con amplificadores operacionales. Vamos a ver un ejemplo más. Ok, aquí tenemos otro circuito, un circuito bastante sencillo, pero bastante útil. ¿Sí? Simplemente es conectar la fuente que nos va a proporcionar la energía a la terminal no inversora, el más, y el menos retroalimentarlo a la salida. Así de sencillo. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es que siempre lo que vamos a tener a la salida es el mismo voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque si yo forzo aquí 5 volts, por decir algo, que aquí tenga yo 5 volts, en la otra entrada van a aparecer 5 volts. Y como estoy conectándola aquí a la salida, pues automáticamente es como si esto estuviera en paralelo y le forza 5 volts a la salida. Lo que yo ponga en la entrada aparece automáticamente en la salida. Y entonces alguien podría decir, bueno, ¿y eso de qué me sirve? O sea, si ya tenía los 5 volts, ¿para qué lo meto a este circuito si de todas maneras voy a seguir teniendo 5 volts? Bueno, este circuito es muy útil para hacer amplificación de corriente, ¿sí? Cuando queremos conservar el mismo voltaje, pero queremos amplificar la corriente, este circuito nos ayuda mucho. Por ejemplo, casi la mayoría de los sensores nos proporcionan, o no la mayoría, pero algunos de los sensores nos proporcionan voltaje. Pero la mayoría de esos sensores no pueden proporcionarnos mucha corriente. Si nosotros les exigimos corriente, en automático el voltaje se disminuye, el voltaje se cae, ¿sí? El voltaje baja. Entonces, cuando queremos amplificar corriente de un sensor, este circuito es perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantiene el mismo voltaje que nos esté dando el sensor y nos amplifica la corriente. Ya la corriente no sale del sensor, porque recuerden, aquí la corriente vale 0. Entonces la corriente no se va a exigir del sensor. La corriente internamente la va a exigir de la alimentación externa que tiene el propio amplificador operacional, y de ahí va a salir la corriente hacia la salida de lo que queramos conectar. Este circuito se conoce como seguidor de voltaje. Y es un circuito bastante útil para adecuar sobre todo los niveles de corriente en otras aplicaciones, ¿sí? Nos sirve como de intermediario entre una etapa y otra etapa para amplificar corriente, para adecuar la corriente. Okay.
Ok, chicos, regresando, tenemos ahora este circuito, este arreglo, ¿ya? Con 4 resistencias. Le vamos a llamar R1 a las dos que están aquí, cerca de los voltajes de entrada. Vamos a tener 2 voltajes distintos, ¿ya? Si nosotros conectamos directamente estos voltajes, que no tuvieran estas resistencias, si los conectamos directamente a las entradas del amplificador operacional, entonces lo que tendríamos es una saturación. Si B2 fuera mayor que B1, está entrando a la entrada inversora, la negativa, entonces se saturaría la salida a menos el voltaje de la fuente negativa. Si fueran 15 volts, aquí saldrían menos 15 volts, ¿verdad? Si fuera al contrario, si B1 fuera mayor que B2, está entrando al voltaje no inversor, a la entrada no inversora, perdón, entonces se saturaría al voltaje positivo. Si hay 15 volts conectados en la alimentación, entonces aquí saldrían los 15 volts. Pero este arreglo de ponerle 2 resistencias a la entrada y 2 resistencias aquí, hace que cambie un poco esa condición. Ya no están conectados directamente a las entradas, ¿verdad? No tienen la conexión directamente a las entradas. Entonces vamos a analizar qué sucedería en esta situación. Aquí, recuerden, no hay corriente hacia las entradas, por lo tanto esto es como si estuviera en serie, tal cual. Un circuito serie, o como se le conoce también como un divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Qué tendríamos de voltaje en la resistencia 2? En esta resistencia 2. Vamos a llamarle, es el voltaje que estaría aquí, y ese sería el voltaje que estaría reflejándose en la entrada no inversora. Vamos a ponerle un nombre para identificarlo nada más. Vamos a llamarle voltaje X. Ese voltaje X sería igual al voltaje de la resistencia 2. ¿Y cómo podríamos calcular el voltaje si esas dos están en serie? Pues bien sencillo, por divisor de voltaje, bien sencillo. Sería lo que tengamos de voltaje de entrada, ¿ya? Voltaje 1 en este caso, multiplicado por la resistencia de la cual queremos el voltaje, que es R2, entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. ¿Ya? Ese sería el voltaje que se reflejaría en la entrada no inversora. ¿Ya? Ahí tendríamos ese voltaje. Ahora, ese voltaje, al verse reflejado aquí, automáticamente también se refleja del otro lado. Aquí tendríamos Vx. ¿Ya? ¿Cómo podríamos calcular la corriente que va a circular aquí? Vamos a llamarle I, la corriente I. Pues bien sencillo, ¿eh? Si esta resistencia está sometida a este voltaje que le llamamos voltaje 2 y a este voltaje del otro lado que le llamamos voltaje X, pues la corriente que va a circular ahí la podemos calcular diciendo I va a ser igual al voltaje 2 menos el voltaje X, porque yo estoy suponiendo que la corriente va a ir de aquí para acá. O sea, este va a ser más positivo. Cambiarlo de color para que se note. Este punto va a ser más positivo que este. Yo estoy considerando eso. Si en el caso real es al revés, que este voltaje es mayor que este, pues la corriente va para acá. Pero en el análisis, por el momento no pasa nada, ¿no? Simplemente estoy considerando que la corriente va para allá. Entonces este es más positivo que este. Pongo primero voltaje 2 y le resto el voltaje X. Y lo divido entre el valor de la resistencia 1. ¿Sí? Voltaje 2 menos voltaje X, entre resistencia 1. Y ese sería el valor de la corriente que va a estar circulando ahí. Y volvemos a lo mismo del análisis. Como no hay corriente hacia las entradas, pues esa corriente tiene que pasar por acá arriba, ¿verdad? Y como va a pasar de aquí para allá, porque es la dirección que lleva, va así, va a seguir de la misma dirección, pues va a polarizar positivo y negativo, ¿sí? Y le va a generar un voltaje a esta resistencia que también le llamamos resistencia 2. En este caso, se supone que estas dos resistencias, se llaman resistencia 1, son del mismo valor, por eso le están llamando del mismo nombre. Esta R1 y R1 valen lo mismo. Y a su vez, R2 y R2 valen lo mismo, ¿ya? No necesariamente estas dos deben de valer lo mismo que estas dos, pero entre ellas sí, estas dos deben de valer lo mismo entre ellas y estas dos deben de valer lo mismo entre ellas.
Si esta es de 1000 ohms, esta tiene que ser de 1000 ohms. Si esta es de 10.000 ohms, esta tiene que ser de 10.000 ohms. ¿Ya? Igual las 4 pudieran valer lo mismo. También veríamos qué sucedería en el caso de que las 4 valgan lo mismo. Pero estas dos pueden ser diferentes a estas dos y no pueden ser diferentes entre ellas. Ya tenemos la corriente que va a circular en esta resistencia. ¿Cómo calcularíamos el voltaje de esta resistencia? Pues esa corriente por resistencia, I por R2. Ya tendríamos ese voltaje. Ahora, lo que nos interesa es saber el voltaje de salida, ¿verdad? Ese es el que realmente nos interesa. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a... vamos a bajar un poquito. Voltaje de salida va a ser igual a el voltaje que tengamos aquí, si nos vamos como en una malla, al voltaje que tengamos aquí, más el voltaje X, porque el voltaje X está reflejado entre tierra y es este punto y tierra, Entonces, es como si esto estuviera en paralelo con este voltaje y con este voltaje. O sea, lo que valga el voltaje X, en otras palabras, menos, porque aquí va menos, ¿verdad? Va la corriente al revés, en lugar de ir para allá, va hacia la entrada, hacia la salida, perdón, menos I por R2, que sería el voltaje de esta resistencia. Ahora, el voltaje X, pues ya vimos, es este de aquí. El voltaje de salida es igual a V1, que multiplica a R2 sobre R1 más R2. Y el voltaje de esta resistencia es I, que I vale V2. Bueno, aquí de hecho podemos hacer una eliminación. Vx menos V2 menos Vx sobre R1. Y todo esto multiplicado por R2. ¿Ya? V2 menos V1. Entonces hacemos denominador común R1 y tendríamos R1 por Vx menos, por más da menos, R2 por V2, menos por menos da más, R2 por Vx, todo entre R1. Todo entre R1. Tenemos Vx y Vx, podemos hacer denominador común, perdón, factor común, R1 más R2, que multiplica Vx, menos R2, que multiplica V2, todo dividido entre R1. ¿Ya? Y ahora podemos sustituir lo que vale Vx. Voltaje de salida, R1 más R2 por Vx, pero Vx vale V1 por R2 sobre R1 más R2 menos R2 por V2. Todo esto que divide a R1. Y ahora tenemos que, pues esto que multiplica y esto que divide se eliminan, ¿ya? Y nos va a quedar V1 por R2 menos V2 por R2. Podemos factorizar. Voltaje de salida es igual a R2 sobre R1 y multiplica a V1 menos V2. Y tendríamos que ahí está nuestro voltaje de salida. ¿Qué sería nuestro voltaje de salida? Esto es importante. La relación que hay entre los dos valores de resistencias, R2 sobre R1, simplemente, por la diferencia de los voltajes de entrada.
por la diferencia de los voltajes de entrada. O sea, ya no es que se sature hacia un voltaje o hacia el otro cuando los voltajes en la entrada son diferentes, ya no se satura, sino que amplifica la diferencia de voltajes y la amplifica respecto a los valores de resistencia. ¿Sí? Si yo pongo una resistencia de 10.000 y una de 1.000, fácilmente obtengo una ganancia de 10, ¿ya? Una amplificación de 10 de la diferencia de voltajes. Entonces, aparte de que hago una comparación, estoy comparando, aparte de eso, amplifica proporcionalmente de acuerdo a la diferencia de voltajes. Si el voltaje es el mismo, B1 y B2 son iguales, pues la diferencia es 0, aunque tenga amplificación, la salida vale 0. Pero si el voltaje es de 0.5, tengo una amplificación de 10, salen 5 volts. Si tengo una diferencia de 1 volt y la amplificación es de 10, salen 10 volts. La salida es proporcional a la diferencia de voltajes. Entonces, este amplificador es bastante útil porque aparte de que compara, amplifica la diferencia, exactamente la diferencia de voltaje. Por eso a este amplificador le llamaron amplificador diferencial. Okay. Amplificador diferencial. Y es bastante útil. Podemos generar un control proporcional, por ejemplo, de acuerdo al error. El error puede conectarse aquí. Si el error es pequeño, la salida de adecuación, la salida de corrección, ¿no? Nuestra señal de corrección podría ser pequeña. Si el error es grande, nuestra salida va a presentar una señal de corrección grande. Entonces, este se podría adaptar, no así exactamente, pero se podría adaptar a un control proporcional, por ejemplo, ahora que veamos controladores. ¿Sí? Podríamos acondicionar la señal de salida de acuerdo a la diferencia, de acuerdo al error que pueda estar entrando ahí en esas dos entradas. Bien.